Igual es un poco innecesario recomendar un libro que va por la 11ª edición como si nadie supiera de qué va, but here we are. Voy a recomendar en el día de hoy este libro y el podcast de este libro. Voy a explicar un poco un background porque entiendo que la mayoría sabréis un poco de qué va, si medio conocéis a esta persona, que intuyo que Ángel Martín todo el mundo lo conoce, por lo menos en España, pero yo creo que en otros sitios también, porque se ha hecho ahora muy famoso con lo de los informativos, pero voy a explicar desde el principio, ya después comento el libro y comento el podcast, ¿vale? Yo a Ángel Martín lo veo desde chiquitísima, porque yo veía Sé lo que hicisteis con 8 o 9 años, literalmente, me ponía además todos los días, es que era todas las tardes con mis deberes de conocimiento del medio a hacerlos mientras veía Sé lo que hicisteis. Y además es una cosa que nunca he entendido por qué me gustaba tanto, porque no lo entendía, o sea, tenéis que entender que es comedia y claro, a lo mejor se ponían a hablar de marichalar y yo con 9 años diciendo, pues yo, esta persona no sé quién es, entonces estaban haciendo chistes y yo no entiendo ninguno. Y la cosa es que justo de Sé lo que hicisteis, mi favorito, insisto, con 9-10 años, mi favorito ya era Ángel Martín desde tan pequeña. Creo que de hecho ha sido el primer cómico al que yo he admirado. A mí me gusta mucho la comedia, entonces os puedo decir un montón que ahora admiro o que a lo largo de los años ha sido como, pues en este año descubrí a este, en este año descubrí al otro, en este año me obsesioné con tal, pero claro, el primero creo que fue Ángel, literalmente. Pero después de Sé lo que hicisteis, como que le perdí un poco la pista. Creo que él también pues se fue un poco de los medios, hizo órbita laica, hizo más programas así, pero bueno, estaba un poco tal. Y después apareció con los informativos, que creo que mucha gente lo conoce de eso. Entonces claro, cuando sacó el libro yo me enteré por eso, porque ya lo seguía un poquito y tal, y porque se habló del libro. Pero claro, ¿qué pasa? Que yo pienso, no sabía de qué iba, solo había visto que se llamaba Por si las voces vuelven, pero poco más. Entonces claro, yo pensaba que era un libro como cualquiera que sacan los cómicos, que normalmente son lo primero de comedia y lo segundo un poco autobiográficos, a veces se inventan cosas y a veces no. Entonces digo, vale, me lo quiero leer, igual que me leo de mucha otra gente, pero pensé, bueno, cuando lo ponga en la biblioteca ya me lo leeré, y lo dejé así un poco en el aire. Por eso estoy haciendo este vídeo, por si hay gente que le ha pasado esto, que habrá, seguro que algunos de vosotros no sabréis qué es esto, qué es este libro y qué es este podcast, pues para vosotras también, pero sobre todo para gente que le pasara como a mí me pasó en su momento, que dije, ah, pues otro libro más de otro cómico. No, este libro no es eso, ¿vale? El caso es que ya a raíz de eso él empezó el podcast, que también se llama Por si las voces vuelven, está en YouTube, en su canal de YouTube, está en Spotify, yo lo escucho por ahí y me parece que está en más plataformas, pero vaya, si os metéis por su página web lo vais a encontrar en todos sitios. Que me dijo, ¿no has tenido pensamientos de suicidio? Y le dije, no, nunca he tenido pensamientos de suicidio. Lo que sí tengo es la comprensión del suicidio. Entonces, claro, salió el podcast y yo al principio pues lo mismo, no sabía, estaba yo muy fuera de eso, porque lo había escuchado como muy de lejos de que tenía un podcast, y me enteré sobre todo cuando ya dije, ah, este podcast es del libro y es de no sé qué, cuando fue Carolina Iglesias. Yo vi que ahí había ido porque ella misma lo puso en sus redes y me entró la curiosidad, porque claro, me parece que en las redes mismas decía que habían hablado de salud mental, y a mí eso me rayó un poco porque digo, vaya, no me esperaba que fuera de esto el podcast. Entonces dije, vale, voy a escucharlo porque es Ángel, es Carolina y es como un podcast de salud mental, no sé qué. Escucharlo, lo que te peta la cabeza cuando empiezas a escuchar este podcast es increíble, porque lo primero es que te da igual saber quién es la persona, que es algo que a mí nunca me pasa, porque yo podcast que tiene invitados que son entrevistas o incluso que no son como entrevistas como tal, normalmente solo escucho a la gente que conozco, que está feísimo, porque de hecho al escuchar a algunos que no conocía he descubierto a gente, pero con este es que al principio empecé, pues después de Carolina Iglesias, pues empecé a escuchar a Angie, a no sé quién, pero es que después he empezado a escuchar a todo el mundo, porque es que te da igual, porque no es cuestión de la persona en el sentido de como profesional, no te importa que sea una cómica, que sea un actor, que sea una gimnasta, que sea una persona de redes sociales, es que te da igual, porque te empiezan a contar las cosas que le han pasado, tipo, pues me dio este ataque de pánico este día, o yo he sufrido una depresión, o yo he pasado por esto, te llega mucho y te da igual realmente conocerla o no, en el sentido ese de saber lo que haces, que te da igual. De hecho, nunca los presenta. Ángel siempre empieza diciendo, yo no te voy a presentar, quien esté aquí ya está escuchando el podcast, que te busque si le interesa saber. Y me parece que es muy inteligente y muy guay, porque realmente lo que te interesa saber son las cosas que piensa, en el sentido este, ¿no? En el sentido de la salud mental, las cosas por las que ha pasado, y como dice él siempre, descifrar el por qué está pasando esto y llegar a la raíz de los problemas y no sé qué. Entonces es súper interesante porque es muy introspectivo, no solo
solo para ellos mismos, porque ves que lo están, mientras van hablando, van como diciendo, pues es verdad que esto puede ser por esto o por lo otro. Es muy fácil aplicarlo personalmente cada una cuando lo escuchamos. Pero tengo la teoría de que si te haces las preguntas correctas, desbloqueas absolutamente cualquier problema, por increíble que te pueda parecer. Y de hecho está muy guay que sea gente diferente, porque es lo que digo, pues Gervasio de Fer es de repente un atleta, que es ya como una mentalidad distinta, un mundo muy distinto. Se hablan de muchos temas muy diferentes en muchos contextos diferentes. Entonces yo el podcast no lo puedo recomendar más porque cada semana sale uno nuevo. Además, si os tuviera que decir cuál es el primero que podéis escuchar, el de Carolina Iglesias a mí me gustó un montón, no solo porque sea ella, sino porque creo que está muy muy chulo, pero creo que mi favorito es el de Ter, creo. Entonces, claro, una vez que yo empezara a escuchar el podcast, digo, es que me tengo que leer el libro, porque en el primer podcast Ángel sí explicó bastante lo que le había pasado, en el segundo tal, los primeros lo explica bastante, pero llega un punto que no lo explica tanto, va explicando cositas. Entonces, claro, yo como empecé a escucharlos por la mitad en vez de empezar por el principio y no me había leído el libro, yo me pensaba que su libro era de que había sufrido una depresión, que igualmente me parece muy interesante leer esa experiencia, que lo cuente me parece muy importante, que lo normalice y qué tal. Me lo compré pensando que era depresión lo que había sufrido él, y fue el destino, porque fui al Eroski, me he comprado este libro en el Eroski porque había un 5% de descuento, me ahorré 90 centimazos en este libro, pero además tuve pecha de suerte porque el primero es que se lo he quitado. La verdad es que por eso digo que fue el destino, porque fue una tontería. Esto que va aquí, en el primero estaba un poquito doblado y tú dices, ¿y qué más me da si se lo voy a quitar? Pues no sé por qué dije, bueno, voy a coger el segundo, y el segundo no tenía. Insisto, si se lo voy a quitar, ¿qué más da? Fui a coger el último y estaba plastificado y dije, ay, voy a coger ese que estará en mejor estado porque está cerrado, y ahora descubrí que ese estaba plastificado porque te regalaban unos post-its y un lápiz, que además a mí ya había dicho, yo como insisto siempre leo de la biblioteca, nunca subrayo y nunca apunto nada, pero en este, como en el de Ter, ella cuenta que subrayó un montón de cosas, y a raíz de ver ese podcast me puse a ver el canal también de Ter y tiene un vídeo explicando que está muy bien pintar en los libros, y dije, tío, pues ya que me estoy gastando el dinero en este libro, que he estado pecha de tiempo diciendo a ver si lo leo, voy a subrayar cosas, y me pensaba comprar post-its y me lo encontré 90 céntimos menos y post-its. Es que todo bien. No va de que sufriera una depresión como tal, que también alrededor hay cosas, eso lo explicó en el de Mercedes Milá, se lo estuve diciendo ella. Realmente no fue solo esto, que también fue una depresión antes y después de más, pero principalmente es que sufrió un brote psicótico. Entonces, claro, es una cosa que yo conocía muy levemente de haberme leído una vez un libro que iba sobre esquizofrenia, me parece que era, o de psicosis en general, me parece que era de psicosis en general, y yo más o menos me sonaba eso, y justo leyendo aquel libro pensé, esto estaría muy guay de la perspectiva de la persona que lo sufre, porque claro, me lo están explicando de la perspectiva médica, que está bien, que precisamente está hecho así para que yo conozca desde fuera cómo es y conozca como el razonamiento clínico, pero claro, pensé, una persona que lo haya sufrido está muy guay, y es que lo ha sufrido él, sufrió un brote psicótico y empieza a contarlo todo, o sea, la cosa, el cómo empezó, las cosas que se le pasaban por la cabeza. No era completamente consciente de lo que estaba pasando, porque él pensaba eso, piensas que estás cuerdo cuando te está pasando eso, el cómo se dieron cuenta gente a su alrededor, el cómo le ingresaron, el cómo salió después de ingresarle, cómo seguía estando, pues eso, ¿no? Cómo sufrió una depresión por la medicación y por ese cambio de estar con ese brote psicótico a volver a lo de antes. Es que es tan sumamente interesante y tan importante que se plasme en este libro. Solo la idea de lo que es la trama ya es, o sea, la trama como si fuera ficción, es muy importante y muy interesante, pero como está escrito el libro, es que es una locura lo bien que está escrito esto, porque es que encima te hace gracia, que dices, pero me estás contando una depresión, un brote psicótico, un problema de salud mental gigantesco, y me estás haciendo reír con chiste, pero ¿cómo puede ser? Me alegra muchísimo habérmelo comprado, porque he subrayado de cosas, he puesto un montón de post-its. Estoy haciendo ahora una cosa que solo tengo una, tengo marcado en el móvil, lo voy apuntando y lo haré, que es ponerme frasecitas de los podcasts al inicio del todo. Lo que a mí me pasaba era que tenía miedo a morir, por un lado, y miedo a vivir, por otro lado. Yo estaba en medio. Cómo reaccionaba, cómo miraba a un lado a otro,
si en ambos casos había miedo. Es que tiene unas frases este hombre que no me lo explico, porque ¿cómo pueden llegar tantas frases? Os voy a leer algunas así random. Las que me voy encontrando, las tengo subrayadas aquí de morado, que por cierto me encanta la estética que me ha quedado del libro, porque es así como gris y tiene amarillito y los post-its son amarillitos, y me encanta lo subrayado de morado y ha quedado estéticamente precioso. Pero bueno, os voy a leer algunas frases así random. Me dice: cabe la posibilidad de que exista una pequeña parte de tu cabeza luchando por poner algo en orden dentro del caos que debe estar ahí dentro. Esto lo dice mucho en el podcast. No hay un solo problema que no puedas resolver haciéndote las preguntas correctas. Escuchadme. No sé si habréis escuchado, si escucháis Consejos Vendo, no sé si habréis escuchado el podcast en el que hablaba yo, se titula Las personas somos acertijos. Literalmente dije esto y lo grabé antes de leer este libro, y fue como cuando lo leí y dije ¿por qué estamos diciendo lo mismo? Mi truco para lograr salir adelante después de haberme vuelto loco fue volverme otra vez loco. Además dice un montón el volverse loco. Cuando me volví loco, cuando estaba majara, lo utiliza con tanta naturalidad que digo, es que si alguien lo puede utilizar es él. Todos los momentos son eternos y se mantienen vivos todo el tiempo. Todos los momentos son como fotogramas con la vida de cada instante, eternamente en movimiento, jamás desaparece. Pero esta persona, ¿por qué no es poeta? Eso es lo que yo me pregunto, de verdad es que no puedo más. Voy a dejar ya de fangirlear, pero entendéis que no es solo un fangirleo como si os hablo, como por ejemplo alguna vez os he recomendado el libro de George McHale, que dice, bueno, es una autobiografía, es de comedia y ya está, pero es que es tan importante lo que está haciendo esta persona. Os juro que cada vez que estoy medio mal, o abro el libro, sobre todo me pongo un podcast que no haya escuchado, o me pongo uno que haya escuchado pero hace mucho y no me acuerde, porque es que ayuda tantísimo ponerte a escucharlo, que es increíble, de verdad. Increíble esta persona, increíble este libro, increíble este podcast. Por favor, ir a escucharlo, porque sobre todo el libro también está en audiolibro, por cierto. Yo lo compré en Eroski, como he dicho, está en la casa del libro. Suscribiros para convertiros legalmente en mis hijos, y como siempre recordad, niños, tened cuidado y no seáis unos fascistas. Bye.